Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar, del espacio y del tiempo en el que ustedes se encuentren y observen este video. Soy Martín S., escritor. La vez pasada intentábamos hablar de mis 3 primeros libros, pero el tiempo se nos fue volando hasta que se nos saltó el video y tuvimos que editarlo y cortarlo antes de los 20 minutos, concluyéndolo abruptamente y sin poder presentar completamente hacer la presentación de los 3 libros. Hice solamente la redacción. Faltó hacer la de No Desearás y la de In God We Trust. Que en algún momento, cuando las estrellas, el tiempo y el espacio se alineen, nos den una mano, lo haremos. Por ahora, me voy a ir de una vez al grano y voy a leerles un artículo de mi autoría publicado el 31 de julio pasado a propósito del intento de fraude electoral afortunadamente fallido, elaborado por el dictador Nicolás Maduro Moros, titulado María Corina, la heroína libertadora pacifista. Y dice así: si María Corina Machado hubiera nacido en enero de 1795, desde México hasta la Patagonia, todas nuestras plazas públicas tendrían estatuas suyas y los billetes de más altas denominaciones llevarían con orgullo el rostro suyo en homenaje a su ímpetu revolucionario, liberal y libertario, de lucha en contra de todos los sátrapas y tiranos. No sería recordada por guerrerista como Bolívar, San Martín, Pancho Villa o Emiliano Zapata, tampoco por revolucionaria como Manuelita Sáenz, Manuela Beltrán o Policarpa Salabarrieta, sino que sería recordada más bien como una valiente pacifista, como una Mahatma Gandhi o una Martin Luther King en muchacha. Una mujer luchadora y corajuda, empeñada en alcanzar la libertad de su nación del yugo y la opresión marxista progresista a través de la resistencia pacífica. No es fácil, es casi imposible que triunfe un cordero inocente y desarmado, enfrentado al mal de rabia de un lobo feroz de colmillos puntiagudos y uñas bien afiladas, que como cancerbero del diablo está muy dispuesto a triturar con todo su odio y resentimiento acumulados a todo aquel que se le enfrente, utilizando todos los medios arbitrarios reunidos dolosamente durante 25 años, con la ayuda visible de todos sus cómplices latinoamericanos del Foro de Sao Paulo. Empeñados todos ellos en replicar su ya conocido libreto del manual del guerrillero, disfrazado de supuesto medioambientalista, de supuesto humanista, de supuesto feminista, pacifista, populista, anticorrupto y antirracista.
elaborado por Hugo Chávez y Fidel Castro para tomarse el poder primero, hacer todo lo contrario después y atornillarse en él para infortunio de sus respectivos pueblos, arruinados y afligidos por el socialismo del siglo XXI, que no es otro que el mismo de Lenin, Stalin, Mao, Hitler y Mussolini. Soy de los que piensa que para alcanzar la paz toca prepararse para la guerra. La historia ha demostrado que los ensorbecidos tiranos fascistas, comunistas, marxistas, progresistas no salen voluntariamente por los votos libres y espontáneos introducidos masiva y pacíficamente en las urnas. Así obtengan la mayoría de votos contrarios, como lo evidencia el presente caso del narcotirano Nicolás Maduro Moros, quien se autoproclamó presidente usurpador una vez más, a pesar de haber perdido y haber sido vencido por el voto popular y soberano en una votación 70-30, que a todas luces ganaron Edmundo González y María Corina Machado, el primero de los cuales deberá ser reconocido como único presidente electo legítimo en las próximas semanas por todas las repúblicas democráticas que aún no hayan sido corrompidas ni compradas con el erario público despojado a los hermanos venezolanos. Soy de los que piensa que en un único, rápido y prolongado movimiento envolvente y masivo, Venezuela entera debe volcarse sobre el narcotirano Maduro y todos sus esbirros, obligándolos a abandonar el país si no quieren terminar presos de por vida por cleptócratas, traidores de su patria, genocidas, secuestradores y criminales de guerra, sentenciados y condenados por toda clase de vejámenes, torturas y terrorismo de Estado. Delitos contra la vida, las libertades mínimas y los derechos humanos de sus conciudadanos inermes, desarmados e indefensos. Maldito el soldado que apunta sus armas en contra de su propio pueblo, diría avergonzado y ofendido nuestro libertador exasperado, poniendo en su mira sin excepción ninguna a todos los tiranos del presente, del futuro y del pasado. Pero María Corina sabe que de hacerlo, de pedirle a sus compatriotas que vengan caminando desde todos los rincones de Venezuela y del mundo entero hasta el Palacio de Miraflores, el baño de sangre será multiplicado ante la ceguera y sordera de una comunidad internacional cómplice, que no hará nada ahora como tampoco hizo nada en los últimos 25 años, permitiendo 8 millones de exiliados, hace 10.000 muertos inocentes y 4.000 presos políticos violados, vejados y torturados. A la vista de todos quienes se autoproclaman sin serlo, espurios e ilegítimos cuasi defensores de los derechos humanos enmascarados de demócratas, enmascarados de decentes, de humanistas, de feministas, enmascarados de antirracistas y pacifistas, entre otras muchas caretas con las que se muestran de labios para afuera, cínicos y descarados. Una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela transparencia
y publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo pasado. Fue reprobada ayer en la OEA por falta de un voto, gracias a la abstención cómplice de Brasil, México y Colombia, al mando de incondicionales amigos de la dictadura castrochavista y financiados holgadamente por ella en todas sus campañas previas. AMLO, Petro y Lula pasarán a la historia de las traiciones e ignominias, a sus propios postulados básicos, que no se ven en ellos reflejados cuando se trata de sus íntimos socios revolucionarios. Están vendidos y han sido previamente comprados. Ni decentes, ni humanistas, ni pacifistas, ni republicanos, ni demócratas, ni anticorruptos, ni mucho menos pertenecientes al pueblo necesitado, que de antemano condenan, poniéndose de parte del gobierno tiránico, alineándose con los verdugos gobernantes, en vez de alinearse con sus maltratados gobernados. Desde las elecciones perdidas, el Estado policivo castrochavista ha asesinado más de 30 opositores y puesto preso a más de 2.000 perseguidos políticos, entre ellos más de 100 niños y niñas y adolescentes, secuestrándolos sin órdenes judiciales de captura en su delirante empeño de no entregar el poder a su verdadero dueño, el pueblo soberano. Lula, AMLO y Petro, viejos presuntos beneficiarios prepagos del erario público venezolano saqueado por el régimen chavista para expandir la revolución castrista a través del Foro de Sao Paulo en todas sus candidaturas pasadas, tal como lo aseguraran el Pollo Carvajal, Cliver Alcalá, Piedad Córdoba y Diosdado Cabello, entre muchos otros, mediante sus públicos y notorios vínculos con Odebrecht en unos casos, con las minas de oro y con la franja petrolera del Orinoco en otros. No son ingratos y no actúan humildemente para buscar la única salida posible en equilibrada justicia humana y divina, la transición pacífica a la democracia mediante la entrega ordenada y pacífica del poder, mediante la salida del régimen tiránico que de una vez por todas permita cesar la horrible noche y lanzar bien lejos el yugo opresor para devolverle la libertad y la gloria al bravo pueblo, y permitir así el reencuentro de la desarraigada diáspora venezolana y su regreso inmediato a la difícil tarea de reconstruir su tejido social, familiar, económico y político en verdadera paz y en democracia. Ellos actúan como siempre lo han hecho, en beneficio propio para enriquecer sus multimillonarias arcas. No hay nada más corrupto que un comunista multimillonario de la nomenclatura, pregonando que ser rico es malo, llenando sus propios bolsillos del erario. Y ahora pagan con creces los favores recibidos desde que Chávez se arrodillara ante Fidel y le entregara su país en bandeja de plata. A la Internacional Progresista, a su Grupo de Puebla y a su Foro de Sao Paulo, al igual que a Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner, Ernesto Samper Pizano, Leonel Fernández, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero.
reconociendo mundialmente los resultados fraudulentos o incentivando la repetición de tales elecciones perdidas por paliza democrática, pacífica y soberana, con el jactancioso objetivo de darle tiempo y aliento al tiranuelo de Miraflores y a un nuevo fraude electoral menos vulgar, menos burdo y menos descarado. Ayudados por verdaderos expertos del mundo entero, hasta que gane el sátrapa, de nuevo, a punta de inhabilitación, prisión y destierro. Persecución política y genocidio en contra de su propio pueblo. Pretendiendo todos ellos mantener y sostener lo que ya es a todas luces insostenible, más que nada porque saben perfectamente que derrotado y defenestrado el dictadorzuelo caribeño, con él se acaba la caja menor del Foro de Sao Paulo y de todos los gobiernos de izquierda que de manera impúdica le meten mano al erario público venezolano en beneficio propio y no de sus respectivos pueblos. Junto con Bergoglio propugnarán por otro más de muchos otros interminables diálogos de 25 años, ni más ni menos, en los cuales las víctimas de toda clase de vejámenes, abusos y arbitrariedades, entre ellos asesinatos, secuestros, extorsiones, tortura, prisión y destierro, se sentarán a conversar obligados por la fuerza de la intimidación y el miedo en las piernas de sus genocidas, violadores y victimarios. En el nombre de la paz y de la concordia, claro está, la paz en sus tumbas será. Y en el nombre de la democracia y la libre autodeterminación de los pueblos que tienen la soga al cuello, obviamente y por supuesto. No más mentiras y no más engaños. No más crímenes de Estado avalados por estos supuestos adalides del marxismo progresismo global y planetario. Defensores de todo lo que es todo lo que les es verdaderamente contrario a lo que tanto predican, pero que jamás aplican en sus propios casos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. La parte positiva de este asunto es que junto con Maduro también caerán sus caretas para dejar expuestas las verdaderas caras de la izquierda iberoamericana, que pretende seguirle los pasos a Maduro y perpetuar una sola dictadura hegemónica, intentando replicar una Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, contrario a nuestras libertades políticas y económicas más fundamentales y básicas. Al frente de ellos, Brasil, México y Colombia, junto con los países del CARICOM, comprados hace tiempo por el régimen tirano con petróleo robado y regalado, con Petro, Lula y AMLO a la cabeza, presuntos guerrilleros de la primera línea subversiva, patrocinados por el narcotirano desde épocas pretéritas, asociados a los carteles de las FARC, de los Soles y Sinaloa. A estas alturas, al día de hoy, casi 30 días calendarios de las elecciones venezolanas, no solo no han condenado este intento de robo burdo y descarado, mundialmente ya comprobado, sino que no han reconocido al legítimo nuevo presidente electo venezolano, mayoritariamente elegido por el pueblo soberano, el doctor Edmundo González Urrutia. Llevado de la mano libertadora de María Corina Machado, a pesar de todo lo que intentaron hacer para sacarla del camino, a punta de arbitrariedades y todo tipo de argucias, violencias, falacias y fraudes electorales. María Corina, nuestra libertadora heroica, ya logró que hubiera elecciones pacíficas.
Ya logró que el pueblo asistiera masivamente a las urnas y se expresara voluntaria y mayoritariamente en contra del sátrapa. Y ya logró que Edmundo le arrebatara el triunfo, logrando asimismo cambiar el rumbo de la historia y precipitando el final irreversible del régimen dictatorial petrochavista, desnudándolo y desenmascarándolo junto con todos sus cómplices iberoamericanos agazapados a la vista del mundo entero, lo que era prácticamente imposible al inicio de su admirable campaña. María Corina, nuestra heroína libertadora pacifista de carne y hueso, presente, real y verdadera, ya cumplió su cometido. Ahora solo falta la presión inalterable del pueblo soberano y la ayuda de los países hermanos que nunca hayan sido comprados por Chávez ni entrenados en la guerra de guerrillas por los hermanos Castro. Tal vez se necesitan que no sea Obama ni sus marionetas endemoniadas quienes dirijan los destinos de los Estados Unidos, ni que vayan a jugar béisbol con estos tiranuelos violentos, mientras que les levantan las rigurosas sanciones individuales que Trump les había impuesto. Tal vez se requiera mano firme para recapturar de nuevo a sus narcosobrinos, junto con Alex Zapp, el Pollo Carvajal y Cliver Alcalá. Y tal vez se requiera aumentar las recompensas y restablecer las órdenes de captura con circular roja contra Maduro, Diosdado y la cúpula completa del cartel de los Soles, de las FARC, del ELN, del cartel de Sinaloa, también en México y en Colombia, junto con todos sus populistas, alameros y demagogos cómplices, ocultos a la vista de todos y cuyos nombres ya conocemos. Tal vez se necesita más bien otra vez hombres como Trump, como Uribe, como Bukele, como Abascal o Milei, y alguno otro como Meloni, Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y Bolsonaro, que cumplan a rajatabla sus deberes democráticos, que concluyan la tarea y no titubeen ni se anden con medias tintas a la hora de rechazar, condenar y sancionar los fraudes electorales en contra de la voluntad popular soberana. Que sepan tratar a los delirantes delincuentes que se creen superiores a la ley y el orden con las muy legítimas armas otorgadas por los pueblos del mundo, según dan cuenta los tratados internacionales referidos al TIAR y a la Carta Democrática en toda la región americana, a la OTAN, dándole a cada cual lo suyo y poniéndolos en el lugar que les corresponde, la Corte Penal Internacional. Fuera de circulación y alejados de una vez por todas y para siempre de sus víctimas desarmadas e indefensas. María Corina, la libertadora pacífica de Venezuela, hoy en día inspira a las demás repúblicas democráticas que deben ser defendidas replicando su estrategia democrática, acudiendo en forma masiva a las urnas, llenando las mesas electorales de testigos preparados y confiables, cuidando los votos depositados libremente, compartiendo los verdaderos resultados producidos y comprobando el intento de fraude masivo por estos marxistas progresistas cómplices de la tiranía, del secuestro, del robo, del narcoterrorismo, del asesinato y el desplazamiento forzado de ciudadanos esquilmados, vejados, humillados y torturados. Basta ya de tanta ignominia. Fuerza y fe, Venezuela. Sin duda alguna caerán tus cadenas impuestas por el narcotirano de pacotilla, y enseguida también caerán las tiranías de Cuba, Nicaragua, junto con las de sus cómplices enmascaradas, mexicanas, colombianas y brasileras, que las respaldan, defienden y avalan. Martín S. 31
07-2024. Hasta aquí mi columna de opinión del día de hoy, 29 de agosto de 2024. De otros libros hablaré en programas futuros. Por ahora me despido dándole las gracias a ustedes, que por favor compartan, que por favor le den su like, que por favor se inscriban y que por favor le peguen la campanita. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, que Dios los bendiga. Muchas gracias.